hay un canon liberal, no hay un manual de liberalismo, no hay un gran libro de filosofía liberal, hay muchos. Pero si tú me dijeras que ese liberalismo es la suma de estas cosas. El liberalismo hoy, aunque hay anticlericales en el mundo liberal, no lo es más. Mucho se habla del neoliberalismo, ¿no? Y eso es básicamente un término descalificatorio de los enemigos. Sí. Pero hay una historia que sí hay que conocer. En 1936, en París, se llevó a cabo el famoso coloquio Lippmann. Una de las recomendaciones que se adopta en el coloquio Lippmann es adoptar el término neoliberal. Curiosamente, ellos fueron. Nunca se usó. Claro. Nunca lo usaron ellos, digamos, fue usado décadas después de manera descalificatoria, pero precisamente para abandonar el discurso anticlerical, cosa que básicamente ocurrió. Los liberales de hoy ya no tienen un discurso anticlerical. ¿Cuáles fueron los grandes liberales del Perú en el siglo XIX? Curiosamente 3, de los cuales 2 eran sacerdotes. No podemos dejar de mencionarlo en primer lugar, Francisco de Paula González Vigil. Tal vez ha sido el liberal peruano más importante de todos los tiempos. Tienes, ¿no es cierto?, a los hermanos Gálvez, ¿no?, que eran José Gálvez y Pedro Gálvez, eran liberales. Claro. ¿No? Uno fue el héroe que muere en la batalla del 2 de mayo. Y finalmente, un personaje tumultuoso, que algunos lo califican de jacobino. Era tan liberal que ya se volvió un jacobino. No, que es el Dan Valdivia. Los chicos tienen hoy día una gran ventaja que no tuvimos nosotros. Ahora ponen en Google, ¿no? Te sale todo. Y está todo. Puedes darte el lujo de ser alumno de Milton Friedman. No tienes necesidad de preguntarle a un profesor qué dijo Hayek. Ya no hay intermediarios. Lo escuchas directamente. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a un nuevo programa de Piensa Más, aquí en Betel Radio, Betel Televisión y Betel Noticias, en las 3 plataformas. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante, liberalismo, en el Perú, en el extranjero, qué es, qué significa. Y para ello hemos invitado, yo creo, a título personal lo digo, al liberal más eminente del país, el doctor Enrique Guerci. Enrique Guerci es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Derecho y Ciencias Políticas y en Filosofía por la Universidad de San Marcos, doctorado honoris causa por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ha sido un destacado, fue congresista, tengo entendido, diputado de la Constituyente, no, diputado entre 1990 y del 92. De los disueltos, sí. De los disueltos y muy importante para el tema que nos ataña, vicepresidente y miembro de la Mont Pelerin Society, la sociedad liberal más importante del mundo, como también la Royal Economic Society, creo, en el Reino Unido, y coautor con Hernando de Soto del libro El Otro Sendero. Así que, doctor Guerci, es un honor tenerlo aquí. Hace mucho queríamos invitarlo y para tratar un tema que, especialmente en estos momentos de coyuntura política, va a ser bastante importante: liberalismo. Si pudieran darnos una breve reseña, ¿qué es el liberalismo para quien no entiende nada de esto? En primer lugar, te agradezco enormemente por la invitación, Miklos. Para mí es un honor estar en tu programa. Muchas gracias. Y en Betel. En segundo lugar, tu pregunta merecería no una respuesta, sino un curso, ¿no? Además, como tú comprenderás, hay, así como entre los socialistas y entre los socialdemócratas y los conservadores hay discrepancias, ¿no? Y hay distintas definiciones. Entre los liberales hay distintos grupos que definen el liberalismo de distinta manera, ¿no? Yo voy a apelar a la definición de Darío Antiseri, gran miembro de Mont Pelerin Society, historiador de la filosofía, distinguido filósofo italiano, autor del famoso diccionario de filosofía con Reale, ¿no? Él dice que el liberalismo lo podemos entender básicamente por 4 conceptos. En primer lugar, el individualismo metodológico. Me explico. Para el liberal no existen los agregados, solo hay los individuos. ¿No es cierto? La vieja querella por los universales, que viene en la filosofía desde la época de Duns Scoto. Claro. ¿No? En términos concretos, para no volar filosóficamente. Para los liberales solo existen las personas, no existen las masas. No hay pueblo,
Hay no hay entonces, nación, aquí podemos hay establecer individuos. un contraste interesante con filosofías colectivistas. Así es. Okay. Ese es el primer punto. Es el individualismo metodológico. Los liberales piensan en personas, en una persona, en un animal, en un perro, en un gato, personas determinadas, cosas determinadas, no en agregados. Okay. Segundo lugar, es la falsabilidad. ¿No? Esto es un elemento popperiano. Popper. Los liberales creen, no son inductivistas, son deductivistas. El liberal piensa, ¿no es cierto?, que toda proposición es provisional. Y si la realidad, la falsa, por utilizar la neología, la falsabiliza, la terminología popperiana, un gran liberal, ¿no es cierto?, deja de ser válida. Pero que no hay leyes permanentes, sino todos son provisionales. ¿Estas leyes permanentes en el campo social o en general? Ahí vamos a la tercera característica del liberalismo. Son relativistas morales. ¿No? Y aquí hay una gran discrepancia, porque ahí hay un grupo de liberales, los randianos, que son objetivistas. Claro. ¿No? Entonces esto produce ya una primer apartamiento, pero excluyendo de la discusión a los randianos, ¿no? Que yo creo que no merecen ser excluidos porque son grandes liberales. Haciendo alusión a Ayn Rand. Sí, ¿no? sí, a Ayn Rand, la famosa, digamos, Alice Rosenbaum era su verdadero nombre. Ayn Rand era el seudónimo que ella se autoimpuso cuando comenzó a escribir en Estados Unidos. Era rusa de origen, en realidad lituana, como Isaiah Berlin, otro gran liberal. Y viaja a Estados Unidos y hace una gran carrera de novelista. Lo interesante de Ayn Rand es que nunca escribe en ruso. Todas sus novelas son en inglés y ella aprende inglés de adolescente. Increíble. Es un caso bastante impresionante porque fue una novelista muy importante en los años 40, 50. Los randianos piensan, digamos, son objetivistas. De hecho, su corriente filosófica se llama objetivista. Ellos sí consideran que hay valores y principios morales absolutos. Los austriacos y sus derivaciones, Chicago Boys y compañía, son relativistas morales. En eso son humianos, por David Hume. Piensan que la moral es relativa y depende de los tiempos, los momentos, las circunstancias y la evolución cultural. De esto se deriva la cuarta consecuencia. No, yo diría que hay una quinta, pero la cuarta es el subjetivismo económico, ¿no? Los liberales creemos que el valor económico, ya en particular, es subjetivo, no es objetivo. Y ahí también hay una medio discrepancia con los randianos, que en este tema tienden a tener una posición más aristotélica y menos, digamos, austriaca. Pero básicamente es eso. Y luego está la gran definición de libertad, Miklos. Este es todo un debate, pero para sintetizarlo. Y quien mejor lo escribió fue un gran liberal que era, sin embargo, filosóficamente muy adversario de, por ejemplo, Hayek o de Isaiah Berlin, Raymond Aron. Raymond Aron, que ha sido una de mis lecturas principales de joven, una de las lecturas que me convierte en liberal. En el ensayo sobre las libertades dice que hay, digamos, que la gran definición liberal le pertenece a Isaiah Berlin, ¿no? Que él define la libertad de dos maneras. Dice que hay una libertad positiva y una libertad negativa. La libertad positiva es ser libre para, y la libertad negativa es ser libre de, ¿no? Entonces los liberales, desde esta perspectiva, seríamos aquellos que creen en la libertad negativa como ausencia de coacción. Claro. Yo soy libre cuando no hay una fuerza, sea coacción o coerción, que me obligue a determinadas cosas. ¿No? Entonces la cosa es un poco enredada. No hay un canon liberal, no hay un manual de liberalismo, no hay un gran libro de filosofía liberal. Hay muchos y básicamente, digamos, en muchos temas discrepantes. Pero si tú me dijeras que ese liberalismo es la suma de estas cosas. Perfecto. Bueno, y aquí hay varios conceptos que podemos ir disgregando. Partimos entonces con estos 4 principios, ¿no? El individualismo vendría a ser uno, el relativismo moral vendría a ser el otro, la libertad, la promoción y la defensa de la libertad. Y el otro que me había dicho... podríamos llamarlo la falsabilidad, La ¿no? falsabilidad, perfecto. Ok. Ahora, hay elementos también que se incorporan dentro de esta perspectiva, esta filosofía liberal, que tienen que ver con aspectos más políticos. Entonces, por ejemplo, la separación de Estado e Iglesia, la secularización es otro principio importante.
y también hay otro que es el constitucionalismo, es decir, limitar los poderes del gobernante o del gobierno a través de un documento que fije ciertos límites. Aquí, si sumamos estos dos a los que usted ha señalado, las variantes del liberalismo vamos a decir, no se multiplican, pero aumentan. Y podríamos tener dentro del liberalismo, como usted ha bien señalado, diferentes interpretaciones. ¿Hay corrientes dentro del liberalismo que se opongan entre sí por sus visiones? No completamente, ¿no? Pero que tienen algunas discusiones muy arduas, sobre todo en materia de moral, la moral objetiva, la moral subjetiva. Pero, por ejemplo, tienes toda la razón, digamos, desde un punto de vista analítico, digamos que conceptual. La definición que hemos hecho del liberalismo es la definición, pero desde un punto de vista genético, examinando la historia del liberalismo, podemos hacer un poco la clasificación que tú sugerías. ¿Por qué? Porque si tú examinas, por ejemplo, como toda filosofía, evoluciona también con el tiempo. Los liberales de hoy, en el siglo XXI, no son los liberales del siglo XVIII, ni son los paleoliberales, como se les llamó alguna vez, los que dieron origen tal vez al liberalismo, ¿no? Con sus puntos de vista a lo largo de la historia. Pero sin irnos muy atrás, digamos, en el Perú, para ir limitando, acotando un poco la historia del liberalismo, en el siglo XIX el liberalismo fue básicamente anticlerical. El liberalismo hoy, aunque hay anticlericales en el mundo liberal, no lo es más. ¿No? Ese elemento fue además objeto de una conferencia muy interesante. Mucho se habla del neoliberalismo, ¿no? Y eso es básicamente un término descalificatorio de los enemigos. Sí. Pero hay una historia que sí hay que conocer. En 1936 en París se llevó a cabo el famoso coloquio Lippmann. ¿Por qué se llama así? Porque lo fue convocado ya en las albores de la Segunda Guerra Mundial por un grupo de liberales que luego formarían la Montpellier Society el 47, después de la guerra, preocupados por la llegada inminente de la guerra, viendo alguna manera de salvar los valores de la sociedad libre, ¿no? Entonces Walter Lippmann convoca a un grupo de amigos en París a un coloquio. Y en este coloquio se discute precisamente el tema del anticlericalismo. Es una discusión casi de táctica, ¿no? Se reúne un grupo de grandes liberales que después estarán en el 47, Hayek, Friedman, Lippmann, Walter Eucken, uno de los fundadores de economía social de mercado, que yo creo que es producto de ese coloquio. Estamos hablando del ordo liberalismo. El ordo liberalismo, Jacques Rueff, en fin, gente muy distinguida de la época. Y uno de los puntos a los que llegan en discusión es que uno de los problemas que tenía el liberalismo en ese momento era que los conservadores, muchas veces que debían ser aliados de los liberales en la defensa de la libertad, que es un punto común, ¿no es cierto? Y respeto al Estado de Derecho, que es otro que tú has mencionado, tenían una reserva por el anticlericalismo militante que los liberales habían tenido en el siglo XIX. Entonces, una de las recomendaciones que se adopta en el coloquio Lippmann es adoptar el término neoliberal. Curiosamente, ellos fueron. Nunca se usó. Claro. Nunca lo usaron ellos, digamos, fue usado décadas después de manera descalificatoria, pero precisamente para abandonar el discurso anticlerical, cosa que básicamente ocurrió. Los liberales de hoy ya no tienen un discurso anticlerical.